Buenas tardes amigos de FATLA, específicamente de la comunidad Cantares. Mi nombre es Francisco González desde Barinas, Venezuela. A continuación les presento mi video acerca de la evolución histórica del icono. Me gustaría que lo vieran, que lo compartieran, que me criticaran y me dijeran su retroalimentación. Yo lo acepto como una parte de este trabajo de formación entre grupos, entre equipos, y recibiré con muchísimo agrado las visitas que hagan al video y los comentarios que hagan. Muchísimas gracias. Y comenzamos en la Edad de Piedra. Primer intento. El hombre, por supuesto, en su inicio de su desarrollo intelectual, empieza a dar muestras. Y acá, por supuesto, son ilustraciones de caricaturas. Espero que las disfruten estas dos caricaturas con las que comienzo mi video. Pero sobre todo es importante apuntar a que la intención que tuvo el hombre desde ese momento, desde ese desarrollo, en comunicar vía imágenes sus sentimientos, sus intereses, su entorno. Entonces, acá en esta Edad de Piedra, viendo estas ilustraciones y las que sigue, es importante aclarar lo siguiente. La imagen vale más que 1000 palabras y se comprendió desde la Edad de Piedra. Por supuesto, el hombre ha evolucionado antropológicamente, hoy en día tiene mucho más recursos, tiene muchas más cosas que decir y también tiene más oportunidades. Así que tomó de punto de partida esta iconografía de la Edad de Piedra, porque me parece que es demasiado valiosa como raza, como ser humano, ver la capacidad que tenían de dibujar esos animales con ese parecido al animal físico, con esos colores. O sea, había ya toda una intención, quizás hasta artística. Como segundo punto de esta presentación acerca de la evolución del icono, me parece interesante mostrar los avances que en iconografía mostraron las grandes civilizaciones antiguas. Y voy a resaltar inicialmente a la civilización egipcia. Eh, Grandes muros llenos de información, con iconos que tenían información de todo tipo acerca de los dioses, acerca de los faraones, acerca de la vida en el otro mundo. O sea, ya la iconografía, aunque el nombre icono no existía, ya en este momento era muy rica y tenía una intención y carga de información. Y pasamos a una segunda civilización también muy rica en toda la información que nos dejó en la cultura, en la historia, los griegos. Los griegos también, en una evolución, siguen dejándonos grandes mensajes, grandes murales, pero aparte de eso, también hacen un aporte muy importante. Ellos crean la palabra eikon. La palabra icon en griego es el origen de la palabra icono que tenemos actualmente. O sea, ellos ya definen ese término y obviamente no tiene el mismo significado en ese momento que lo utilizamos actualmente, pero ya en ese momento se define el término para nombrar la imagen. Y riquísimas imágenes siguen hablándonos de su religión, de sus dioses, de su religión, de su estatus, de la forma como estaban jerarquizadas, distribuidas la civilización griega. Pasamos a la civilización romana. Durante el Imperio Romano, aparte que por supuesto se siguen consolidando grandes obras de infraestructura como el Coliseo y todos estos grandes monumentos que ellos hicieron, y en esos monumentos y en esos acueductos, en todas esas cuestiones que nos dejaron, hay inscripciones que son bien importantes, pero aparte de eso empiezan ellos ya con su gran imperio a consolidar monedas, y esas monedas van acuñadas con la cara del César y con mensajes del imperio. Entonces ya están utilizando ya el icono mucho más allá. Y aparte de eso, en esta época también nace un icono bien importante en la civilización actual y en toda la humanidad, porque en la época de los romanos es cuando crucifican a Cristo, y entonces una religión que nace a partir de allí toma a la cruz como el icono de su religión, como la imagen que representa su religión, y entonces nace la imagen y el icono de la cruz en esa generación, en esa época de los romanos. Después de
los romanos, de los griegos y después todos de esos aportes que hubieron en esas civilizaciones tan importantes, entramos en la Edad Media. Allí hay una diversificación y la organización social de ese momento, en la Edad Media, era el feudalismo. Entonces, conseguimos que la iconografía de la Edad Media, sobre todo en el principio de la Edad Media, es muy feudal y muy religiosa. O sea, la iconografía está destinada hacia esos dos elementos. ¿Por qué? Porque los jefes feudales y los jefes eclesiásticos de ese momento que tenían el poder eran quienes auspiciaban a los artistas y eran los artistas trabajaban para ellos. Entonces esa iconografía está cargada de imágenes religiosas y de imágenes del rey, de los castillos. Esa iconografía es más que todo feudalista en esa primera etapa. Okay. La Edad Media es una edad muy larga, muy extensa, y comienza, como en la lámina anterior, con esa etapa feudalista, pero ya con la progresión, con la creación de las ciudades, de las grandes ciudades en Europa, y por supuesto una evolución después del feudalismo, entonces entramos en la etapa del Renacimiento. El Renacimiento fue la etapa que se llamó así por el renacimiento de las artes, el renacimiento de las ciencias, pero entonces aquí en esta iconografía de esta nueva etapa, sigue por supuesto utilizándose iconografía religiosa, sigue utilizándose iconografía acerca de los reyes, de los castillos, pero aquí nace una iconografía bien interesante. Aquí nace la iconografía de grupos místicos que se van formando, como los Rosacruces, como los masones. Este tipo de grupos místicos, que eran muchas veces grupos secretos, se forman durante esta época y se forma una iconografía que hoy en día todavía tiene impacto en la sociedad de nosotros. O sea, en el dólar norteamericano hay imágenes de estos grupos, por lo menos en el caso de los masones. Entonces nace ese tipo de iconografía en la etapa del Renacimiento y se mantiene hasta nuestros días. Y llegamos a la época actual. Entonces nace la computación y después de unos años de trabajar allí en el computador, a título personal, a título local, las personas, luego también viene la interconexión vía internet. Entonces, en esas dos etapas se fueron consolidando ya con otra connotación y con otro uso los iconos de computación, los iconos de internet, los iconos de los teléfonos inteligentes. Entonces, entramos en una nueva etapa. Ahora el icono es un protagonista. El icono es un elemento que ha permitido la proliferación, la multiplicación del uso de las aplicaciones de computación. El hecho de que una aplicación se pueda utilizar en China, en árabe, en países que hablan español o en países que hablan inglés, y que a veces el mismo icono representa la misma acción o representa el mismo programa, ya el icono tiene un valor, de un nuevo valor, dentro del mundo de la computación, dentro del mundo de, de la virtualidad. Entonces, en este mundo virtual, en este mundo de computadores, teléfonos inteligentes, internet, cada uno de nosotros ha aprendido una variedad de iconos, significados de esos iconos, bien sea de una aplicación, de un producto, o bien sea de una función dentro de alguna aplicación de computación. Pero hemos asimilado eso, ya eso está por encima del vocabulario o sea, es una extensión del vocabulario que manejamos los seres humanos. Y lo que más importante, lo más interesante es increíble que esos iconos, niños que no saben leer y escribir, que apenas están comenzando, manejan esas herramientas y ellos son capaces de identificar si es un video, son capaces de identificar, o sea, entienden los iconos que están dentro de ese mundo virtual. Y llego al final de mi presentación. Les muestro acá los sets de iconos de computación, una recopilación. Eso es hoy en día muy extenso, es toda una ciencia estudiar los iconos, hacer los iconos, la parte artística de la elaboración de los iconos, pero también hoy hay facilidades, herramientas que nos permiten hacer nuestros propios iconos. O sea, ya somos miembros de esta comunidad, podemos utilizar los iconos, podemos entender los iconos y también podemos crear iconos. Y lo otro, para finalizar acá la presentación, ya no solamente utilizamos iconos para llamar una aplicación, sino que ya vivimos de los emoticons. O sea, hoy en día podemos escribir mensajes para transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos,
nuestro saludo utilizando emoticons y eso es muy común. Entonces me despido, espero que lo que haya dicho sobre el icono les sea útil y recibiré sus comentarios y sus críticas con muchísimo gusto y también veré sus presentaciones para colaborar en todo lo que pueda.